Vamos a empezar, si os parece, como vamos a grabar las sesiones, por ello que vamos con el micro, por tanto, luego si abrimos un turno de preguntas, levantáis la mano y os iremos pasando el micro para que quede registrado, ¿vale? Entonces, en primer lugar, bienvenidos, bienvenidas todas, aunque hay mayoría de público masculino aquí, todo hay que decirlo, ¿vale? ¿El conjunto de estudiantes? En el conjunto de estudiantes hay un 75% masculino frente a un 25% femenino. A ver si el año que viene cambia un poquito esta tendencia. A ver si el año que viene cambia un poquito esta tendencia. En la facultad hay más mujeres. Bueno, para entrar en situación, esta es la segunda sesión que hacemos en esta nueva sala Masterclass y, sinceramente, antes de empezar con las presentaciones oficiales, me gustaría comentaros que yo, sinceramente, estoy muy contenta porque no sabéis el talento que tenemos a mi izquierda con las tres personas que están sentadas hoy en este escenario. Normalmente vosotros, como estudiantes de ADE, os hablamos mucho del talento, os decimos que intentamos sacar vuestro talento a florecer. Cuando llegáis al mundo empresarial, en las empresas siempre hablan del talento, buscan el talento fuera, cuando a veces esa reserva oculta está dentro de las propias organizaciones. Pues a mí me enorgullece decir que hoy tenemos el talento en IGEMA, ¿vale? Entonces, vamos a proceder, eso sí, ahora con las presentaciones oficiales. Entonces, a mi izquierda os presento al doctor Fernando Casado, que ya lo conocéis, la mayoría de vosotros, quizás alguno todavía no. Es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, catedrático de la Universidad de Economía y Empresa, Contabilidad y Finanzas y de Comercialización e Investigación de Mercados y secretario académico de la Real Académica de Ciencias Económicas y Financieras. Actualmente preside la Fundación Formación y Futuro, que es la entidad que precisamente promueve IGEMA, aquí donde estamos todos. Es el presidente de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, AMAT, presidente de la Junta Directiva de ASEPELLO y anteriormente fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Barcelona. Es director del Instituto, es director del Instituto de la Empresa Familiar y del Consejo Empresarial para la Competitividad, entre otros cargos. Y eso que lo he resumido muchísimo, el currículum. Sin problema de edad. Desde el 91, además, y he considerado relevante incluirlo, es miembro numerario de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, formando actualmente parte de su Junta de Gobierno y como secretario desde el 2005 es miembro numerario de la Real Academia Europea de Doctores también, ¿vale? Y finalmente, ya para acabar, pertenece al Consejo de Administración de varias empresas como Laboratorios Ordesa, Frigicoil, entre muchas otras, y también preside el Consejo Económico de la Fundación España Salud, aparte de otras responsabilidades en diversos consejos de administración. Por tanto, un orgullo hoy tenerlo aquí entre nosotros, ¿vale? Encantado de estar aquí porque, bueno, IGEMA es un producto, digamos, de la Fundación que la percibo desde hace muchos años y con muchas expectativas de que IGEMA sea un gran centro de formación que es reconocido y que es deseado de que vengan a estudiar aquí. Y eso intentaremos, ¿eh? Y voy a presentar a los dos ponentes, que los conocéis porque son profesores de esta casa. Voy a empezar por orden. Mari Carmen Gracias, doctora en Empresa y profesora de la Universidad de Barcelona. En el desarrollo de su actividad docente ha impartido diferentes asignaturas relacionadas con la toma de decisiones en las áreas de inversión y financiación para los grados de ADE, Economía y Máster. Además, en el desarrollo de su actividad docente ha desempeñado funciones de coordinación en diferentes asignaturas como Dirección Financiera, Economía de la Empresa, Inversiones y Trabajos Finales de Grado, entre otras cosas, ¿vale? Es autora de múltiples manuales y material docente dirigido principalmente a estudiantes y docentes del área financiera y actualmente colabora con la Universitat Oberta de Cataluña, con la Escuela de Administración y Dirección de Empresas y con IGEMA, ¿eh? Y ya para acabar, para finalizar y antes de entrar ya en materia, vamos a presentar a nuestro querido profesor Josep Bertran, muy querido por nuestros alumnos, ¿eh? Es licenciada,
Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y posgrado en Administración Concursal y Auditoría de Cuentas. Ha desarrollado una dilatada actividad profesional en el sector bancario, en mercados de valores y en finanzas empresariales. Asimismo, destaca también por su amplia trayectoria en el ámbito de la docencia. Desarrolla su actividad principal como profesor de la Escuela de Administración y Dirección de Empresas, que tenemos aquí algún compañero, donde desempeña funciones de dirección, docente y tutor de trabajos de final de máster, ¿vale? Ha sido profesor invitado en numerosas universidades españolas e internacionales y actualmente, además, colabora como profesor en la Universidad de Barcelona, en CEDEU, la otra iniciativa de la Fundación Formación y Futuro, y en IGEMA, entre otras, ¿vale? Y ya para entrar en materia, hoy nos vienen a presentar, que los tenemos ahí expuestos, 3 manuales que son eminentemente de carácter académico, pero que están vinculados cada uno de ellos con el mundo financiero. Y aquí ya le paso el micrófono al doctor Casado para que nos haga Muchas gracias, Matilde. Bueno, la verdad, para mí es una satisfacción estar con vosotros, bueno, con Josep. Cuando yo estaba en la facultad ya estaba, con lo cual ya nos conocemos hace muchos años, y también de que está por aquí un antiguo colaborador, Jorge Rigaray, que es el secretario de AI Business School, de la cual la fundación tiene un 20% y que yo la creé, o sea que también la conozco mucho, ¿no? Son años que uno hace cosas. A Mari Carmen no tenía la satisfacción de conocerla, pero ahora con los libros que ha producido ya pues tengo un concepto muy elevado de las ganas de ser activa, ¿no? Porque si escribe un manual o un libro es pues porque es activa, ¿no? Bueno, hoy hay estos 3 manuales. Yo no sé la diferencia entre manual y libro, luego la preguntaré porque no sé qué diferencia puede haber entre un manual y un libro, pero bueno, en cualquier caso vosotros la habéis llamado manuales, Matilde la llama manuales y vamos a seguir con los manuales, ¿no? El primero que han escrito se titula Dirección Financiera, Fuentes de Financiación, Ejercicios tipo TECH. Bueno, evidentemente las decisiones del ámbito financiero son muy trascendentes dentro de lo que es el desarrollo de una empresa, y en este caso concreto especifica mucho a qué fuentes de financiación se pueden acudir, ¿no? Y por lo tanto, tanto a corto como a largo plazo, tanto propias como ajenas, y esto pues da un conocimiento para mí muy importante dentro de lo que es toda la estructura financiera de la empresa. Además lo hace en este libro con preguntas tipo test, que entonces mueve al que lo está leyendo a irse introduciendo en la problemática y en los conceptos de lo que es la materia en sí de las fuentes de financiación, ¿no? Y luego también nos hablan de lo que implica las fuentes de financiación en la estructura financiera y en el coste y en el valor de la empresa. O sea, creo que es una síntesis bastante que quiere interesarse en el tema de las fuentes de financiación de una empresa y las consecuencias que tienen, pues creo que es está bastante bien explicado, ¿eh? O sea que a mí me ha gustado mucho, vaya. El segundo, instrumentos financieros, derivados y gestión del riesgo. O sea, hace mucha importancia en el riesgo, ¿no? Creo que realmente cualquier decisión financiera comporta un riesgo y, por tanto, la verdad, pues aquí mide las distintas alternativas que pueda haber de los riesgos que se asumen en unas circunstancias o en otras, también tipo test que te hace pues de una forma irte introduciendo en la problemática del riesgo, y por lo tanto uno pues tiene la sensación de que realmente cuando toma esa decisión pues hay consecuencias, ¿no? Y estas consecuencias pues aquí intenta medirlas. Nunca se puede ver las circunstancias. Me imagino que los señores del Credit Suisse o el Silicon Valley nunca pensaron que el riesgo que estaban asumiendo llevaría a la situación que estamos viviendo ahora todos nosotros, tanto en Estados Unidos como en Suiza. Afortunadamente parece que los estados han respondido de una forma muy eficaz a esta situación de este riesgo que asumieron estas entidades financieras, y parece que no va a haber una extensión de la problemática financiera. Sí que las bolsas lo están acusando, pero por lo menos en general parece que no va a haber un contagio de miedo por parte de la gente y retire los fondos, que sería lo peor que podría pasar, ¿no? Y el tercero es un tema que a mí me interesa mucho, la medición del valor de las empresas. Es decir, todo el tema, aquí ellos lo centran mucho en lo que son la compra-venta de empresas, de fusiones, de adquisiciones, y también en todo el proceso de valoración en esas compraventas, ¿no? En una primera parte, precisamente, es ese proceso de valoración, centran ahí mucho el tema, y una segunda parte más se focaliza en lo que son fusiones y adquisiciones, en este tema, y el impacto que puede tener en esas fusiones y adquisiciones
cuando se realizan, qué impacto puede tener en el valor de la empresa. Para mí es un tema que me interesa porque, en fin, yo tengo bastante experiencia. Cuando he dicho fui director del Instituto de Empresa Familiar, que estudia especialmente las empresas familiares. No sé si muchos de vosotros tenéis familiares o algo, o vuestros padres tienen una empresa familiar. Yo ahí está. Y realmente, pues, hay momentos que, por ejemplo, yo he visto empresas familiares que el titular de la empresa, que es uno de la familia, está la problemática de su remuneración. Entonces yo he visto empresas familiares que, por ejemplo, valoran la empresa cada 3 años y sobre el incremento de ese valor tienen unos incentivos, por ejemplo. Y yo estoy hablando, por ejemplo, de una empresa que lo hacía, que ahora ya no lo hace porque no hay ningún familiar al frente, que era Planeta, que se la conocéis todos, ¿no? Pues esto lo hacía el señor Lara cuando estaba de presidente, falleció, y ahora los que están al frente de Planeta no son miembros de la familia, aunque los accionistas son todos los miembros de la familia. O sea y luego el valor, aparte de esa evolución del valor que puede tener lugar, aunque no compras ni vendes, pero también es importante porque a veces algunos incentivos sobre ejecutivos, esto pasa mucho en las empresas del IBEX, etcétera, pues en función de ese valor pues tienen también unos incentivos y ya ligados o no a planes de pensiones o tal, en fin, o a compra de acciones, ¿no? Entonces yo creo que son tres elementos que además son muy bien sintetizados porque veis que son pequeñitos, o sea que no cuesta mucho de leerlos, pero que pueden pueden centrar en esas 3 problemáticas que creo son interesantes a que quiera profundizar en todo el ámbito financiero. Entonces yo en fin, voy a pasar una serie de preguntas a vosotros en ese tema. Es decir, vosotros consideráis, son 3 libros que presentáis simultáneamente. Entonces se complementan. ¿Hay algún hilo conductor entre ellos? ¿Por qué no todos juntos? Usted que contestaseis la que quiera contestar. Lo que quiera contestar. ¿Comienzo yo? Comienzo yo. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad, tanto a la Fundación como a IGEMA, de poder hacer esta presentación, ¿no? de este trabajo que nosotros hemos realizado y que la verdad he de decir que hemos realizado con muchísima ilusión. Si hay un elemento realmente común a todos ellos es la ilusión y las ganas con la que hemos trabajado en estos 3 libros. Porque estamos convencidos del valor y la utilidad que aportan. En cuanto a lo que son las temáticas y además la trayectoria que hemos seguido, porque el primero que vio la luz fue precisamente el de Dirección Financiera, Fuentes de Financiación. Después, unos meses más tarde, fue el de Gestión del Riesgo y, por último, el de Medición del Valor de las Empresas. Pues el orden cronológico responde precisamente a que, en primer lugar, pues nos hemos planteado, vamos a ver la estructura financiera si nosotros partimos de un balance que sabemos que está compuesto por un activo y un pasivo y los fondos propios, ¿no? El patrimonio neto. Pues en primer lugar, hemos centrado precisamente la atención en la importancia de la toma de decisiones en cuanto a lo que es decidir cuál será nuestra estructura financiera, que esto pues lo vincula precisamente con las ratios de endeudamiento, y conocer naturalmente los diferentes instrumentos, elementos que nos permiten pues la captación de los recursos, captación que después nosotros sabemos vamos a colocar, vamos a invertir. Entonces, el primer paso es captación de los recursos, cómo lo hacemos, qué elementos necesitamos conocer. Para ello, naturalmente, tenemos que ser conscientes también no solo del coste, que es principalmente lo que trabajamos en este libro. Es decir, yo decido y voy a decidir a través de un criterio económico que es el de aquel instrumento que sea más barato dentro de mis posibilidades. Y a partir de aquí, pues lo que presentamos es precisamente lo que son fuentes de financiación propias, las fuentes de financiación ajenas, lo dividimos por la estructura, lo que es a largo plazo y lo que es a corto plazo, y lo acabamos, pues, una última parte es cuando empezamos a vincular, es decir, dejar claro que la toma de decisiones en el campo financiero no son tomas de decisiones aisladas, sino que en realidad es todo un puzzle de piezas que van encajando. Entonces decimos, bueno, pues esto tiene una implicación en lo que es, por una parte, la valoración, el valor,
y después también en lo que es pues, el coste de la estructura, el capital. Esto es lo que permite visualizar el primer libro. La toma de decisiones financieras tiene como una de sus consecuencias el asumir unos riesgos de carácter financiero que los vamos a poder, en función del tipo de operaciones, pues si estamos trabajando con divisas, tendremos, por ejemplo, un préstamo en divisas, vamos a tener que asumir pues un riesgo de tipo de cambio, y si además este préstamo está sujeto a un tipo de interés variable, además se ve complementado con un riesgo sobre el tipo de interés, riesgo sobre el tipo de cambio, riesgo sobre el tipo de interés, riesgo sobre cotización, cuando nosotros lo que tenemos es que tomar una decisión sobre acciones. Todos estos riesgos de carácter financiero se recogen precisamente aquí para naturalmente no solamente presentarlos, sino es que se necesita dar una respuesta. Es decir, ¿cómo puedo cubrir estos riesgos financieros? ¿Qué instrumentos me permiten hoy en día los mercados para poder cubrir estos riesgos? Y de aquí aparecen precisamente la presentación de los diferentes instrumentos en función de si estamos trabajando en los mercados organizados o no. Por lo tanto, hemos ido de la necesidad de tomar unas decisiones la estructura financiera a asumir, conocer estos riesgos y saber cómo los podemos cubrir, y por último, todas las decisiones que nosotros tomemos van a tener una repercusión en el valor de las empresas. Naturalmente, el concepto de valor es un concepto subjetivo, por lo tanto, de aquí precisamente a veces el concepto del valor, al ser subjetivo, a veces es una barrera, ¿no?, para los alumnos, porque dicen, cuesta de entender a veces. El precio es objetivo, es una cosa clara, pero el valor no. De ahí que depende de cómo interese analizar esa valoración, cuáles son los objetivos y quién lo haga, pues hay diferentes métodos de valoración que permiten orientar precisamente sobre la utilidad de todas las decisiones, cómo medir la utilidad de todas las decisiones que anteriormente hemos tomado. Por lo tanto, sí que hay un hilo conductor, y es que el primer punto es la captación, el segundo es cómo cubrir esos riesgos, y el tercero es cómo todas estas decisiones quedan reflejadas en el valor empresarial, en la utilidad que aporta. Te voy a preguntar, Josep, a ti, exactamente en este momento, que es un tema que está... Si tú tuviese que coger una hipoteca, ¿cuál sería la forma más profesional de aconsejar cómo la tomarías? ¿En dónde? ¿Tipo variable? ¿Tipo fijo? ¿Qué harías? Bueno, yo creo que el tema de las hipotecas... Claro, porque a lo mejor ellos lo que ha pasado estos años... hacer una hipoteca. Claro, la situación actual es complicada. Ya no, pero te lo pregunto, si no te lo preguntaría. Es complicada en cuanto, y el efecto es sobre los tipos de interés, básicamente por las presiones inflacionistas. Vale, eso probablemente va a dificultar que los tipos de interés bajen. También es verdad que, bueno, yo por ejemplo hace muchos años trabajé en un banco y las tasas de tesoro en un año estaban al 12%. Y se seguía prestando dinero. ¿Cuál creo que es ahora el problema? Y esto, por ejemplo, pasó a los que pidieron hipotecas hace 3-4 años a tipo variable, que ahora se quejan. Es que no podemos pagar. Pero a la hora de pedir una hipoteca hay que tener muy claro qué riesgo quiero asumir, cuál es mi renta neta cada mes, o sea, qué porcentaje es por la hipoteca. Y, por ejemplo, si yo pido un tipo variable, si los tipos suben, ¿qué puede pasar? Ahora, es que nos cuesta 300 euros más al mes. Claro, ahí yo creo que hubo un error en el momento de pedir una hipoteca. Claro, cuando los tipos de interés estaban al cero, pedir una hipoteca tipo variable, claro, si yo pido una hipoteca tipo variable, la cuota está sujeta a las oscilaciones del tipo de interés. Claro, si el tipo de interés está al cero, lo más probable es que a medio o a corto plazo suba, ¿no?, que baje por debajo de cero. Pedir una hipoteca al banco, el banco además me pagará mi dinero. Entonces, yo en este momento... Claro, también es verdad a la hora de pedir una hipoteca, que yo me acuerdo que una época que las entidades financieras a tipo fijo no daban el mismo plazo que a tipo variable. O sea, si uno quiere una hipoteca a tipo variable, no había problemas con el límite del vencimiento, a tipo fijo reducían bastante los años. Eso era una limitación.
Claro, el que pide un préstamo, lo primero que mira es qué cuota me sale a pagar y qué ingresos netos tengo yo, si puedo pagarlo o no. Entonces, claro, la reducción, el número de años que pidan las tipos fijos... No, estoy diciendo que tú me estás diciendo, todavía no sé si la tengo que pedir de una manera o de otra. No, yo por ejemplo, ahora lo pediría. Si yo tuviese que pedir una hipoteca, por suerte no la tengo que pedir, probablemente utilizaría ni fijo ni variable, si en función del plazo optaría por un tipo mixto, el cual yo los primeros años me aseguro una cuota fija, yo bueno, puedo pagarla, la pago. Claro, si los tipos bajan tengo un coste de oportunidad, pero me aseguro una cantidad fija, y 5 o 10 años en función de los tipos fijos que me den, entonces pasa a ser variable. Que los tipos suban mucho, evidentemente tengo un riesgo, pero con la nueva ley de créditos inmobiliarios ahora esto se ha modificado y es la posibilidad de innovación, de sustituir tipo fijo por variable, existe esa posibilidad. Antes no estaba, la nueva ley que apareció publicada hace 1 año y pico, 2 años, la nueva ley ha modificado mucho las condiciones a favor de los prestatarios. Yo en este momento, si tuviese que pedir, pediría un tipo mixto. Muy bien. A ver, sigamos ahí haciendo las preguntas. Por ejemplo, ¿qué importancia le daríais vosotros a la valoración, digamos, de los riesgos financieros en este entorno que estamos hoy en día tan globalizado, con tanta volatilidad? Entonces, ¿qué importancia, cómo valorarías este proceso en este entorno? A ver, el entorno evidentemente es mucho riesgo y además la volatilidad está aumentando muy rápidamente. Entonces, claro, si esto lo ligamos a decisiones financieras, por ejemplo, si yo quiero financiar un proyecto de inversión, claro, se me planteará, me dirá, ¿usted qué quiere? Tipo fijo o variable. Si yo con el tipo fijo creo que ese proyecto va a ser viable, me olvidaría de tipo variable. Porque el tipo variable, a medida que irá subiendo, puede hacer que ese proyecto sea inviable. Entonces, los riesgos en este momento, bueno, eso es ya tipo de interés. Por ejemplo, si hablamos de los mercados bursátiles, esto es casi un casino. O sea, porque un día sube un 10%, baja un 10%. Entonces, en este momento, como inversor, sería la estrategia de Warren Buffett. Sectores, en este momento, poco sensibles al ciclo económico. Que tengan una cierta sensibilidad, no meterse en sectores muy sensibles. Y hay ejemplos de la bolsa española de acciones que ha cogido todos los ciclos alcistas y bajistas y la acción ha seguido subiendo. Podría dar ejemplo, por ejemplo, de Viscofan. O sea, yo ahora me pondría sectores poco sensibles al ciclo económico o en lo que se utilizan mercados financieros que tengan betas inferiores a 1. Es lo que en este momento. Muy bien, sigamos aquí con el tema yo entraré un poco en el valor. ¿Cuáles son las características más fundamentales para ver la medición del valor en una determinada empresa y su evolución? ¿Cómo consideras, Mari Carmen, que esto puede medirse? Pues en el tema de valoración de empresas, la verdad es que, como he comentado antes, al no ser un tema, o sea, al ser un valor o que tiene un carácter muy subjetivo, pues es precisamente lo difícil es poder trasladarlo, o sea, dar un resultado que sea representativo. Sí, yo pronunciaría un poco más. Sí. O sea, hay muchas veces, digamos, o en muchas ocasiones, se da mucho valor a el evita que está teniendo la empresa. Sí. Y entonces, lo que yo no puedo entender, o no sé entender, o no es mi especialidad, es por qué algunas veces ese evita se multiplica a veces por 10, otras veces por 15, otras veces por 20. Depende del sector, depende de las circunstancias. Esas diferenciaciones aquí son debidas. Aquí hay mucho sobre las expectativas del sector. Aquí juega muchísimo y las expectativas siempre tienen un carácter muy emocional también porque, claro, son proyecciones hacia el futuro y es como el mercado siente o ve la trayectoria de la empresa. Por lo tanto, por eso es muy importante también cómo una empresa presenta toda su información.
El EBITDA parte de lo que es pues una cuenta de resultados. Esto, pues aquí sí que lo tenemos claro, ¿no? Cuál es el valor, pero después todo lo que es su traslación para poder pasarlo a un concepto de valor, pues depende muchísimo de las expectativas que se tengan naturalmente sobre lo que es la proyección del valor. Y en las empresas que están cotizadas, pues esto es mucho más fácil porque la evolución de la cotización puede ser un factor. Bueno, los mercados bursátiles se mueven precisamente por expectativas, por lo tanto, al final la cotización, las variaciones que se tengan, pues son un marcaje, son un indicador claro pues de cuáles son estas expectativas, si de subida o de bajada. Y en otros sectores que aquí en el... Sí, porque en muchas ocasiones te encuentras empresas que el valor contable es superior al valor de estar en los mercados bursátiles, sí, exactamente. Por expectativas negativas. Exactamente, ahí encuentran las expectativas. Por eso hay diferentes métodos de valoración y en función, lo que antes os habíamos comentado, ¿no? Que en función precisamente pues de a quién va dirigida esa información, ese valor y quién la está obteniendo, pues justifica a veces el utilizar una metodología u otra. Por eso, a nivel académico, además, hablando ahora ya cara a lo que son los alumnos, el tema de valoración de empresas a veces es un tema que asusta mucho. Y es porque a nosotros lo que nos gusta es recibir informaciones claras, que es precisamente lo que, con las preguntas que estás planteando, es lo que tú estás buscando, ¿no? O sea, dime claramente si necesito un tipo de interés fijo, un tipo de interés variable, ¿no? Y en economía a veces, como sabemos, no podemos dar una decisión clara, o tenemos que ser conscientes de que al tomar una decisión tenemos que asumir determinados riesgos. Entonces, a nivel académico, el valor de las empresas, por eso cuesta tanto entenderlo, porque hay una multitud de tipologías, de métodos de valoración, que todos dependen precisamente de quién lo está calculando y con la finalidad para la cual se está calculando. En este contexto, ¿cómo valoraríais, digamos, el conocimiento de las finanzas para un desarrollo profesional de un estudiante de administración de empresas? Es fundamental. La gestión de una empresa, incluso hay muchos alumnos que digo, parece que tenéis alergia a la calculadora. Todas las áreas son igual de importantes. Evidentemente la empresa tiene que vender, si no tiene mercado no tiene sentido. Por ejemplo, cuando fija el precio de venta hay una parte de finanzas. Yo tengo que saber qué me cuesta aquello que vendo, con lo que llevamos a las finanzas. Y cuando alguien decide sacar un nuevo producto al mercado, ¿cuánto me cuesta sacar ese producto? ¿De dónde sacaré los recursos para financiar? Entonces, es toda una mezcla. Y al final es así. Muchas empresas, al final, ¿qué van a vender? Aquello que les dé un mayor margen, un mayor beneficio. Con lo cual, al final de todo, hay que monetizar esa actividad. A ver, ¿cuál es la cuenta de resultados? Al final. Y haciendo un inciso a lo que decía antes Mari Carmen, todo está, y yendo a la valoración, otra que se habla del EBITDA, a mí particularmente no me gusta mucho el EBITDA. Hay muchas operaciones que se basan en eso. El EBITDA, este tipo de forma de valoración, aparece en los años 2000 para valorar, sobre todo las empresas de nueva tecnología, sobre todo las empresas de Internet, que muchas perdían dinero, entonces se utilizaba, incluso decían, no, el gasto en publicidad no es gasto, es inversión. Entonces, porque el EBITDA mide una parte de la cuenta de resultados, pero gran parte del valor no está en la cuenta de resultados. El valor es el valor contable, porque todos los bancos están cotizando por debajo de su valor contable en este momento. Entonces, porque la cuenta de resultados y el balance se basan en principios contables, precio de adquisición. Entonces, habrá que ver si lo que dice el balance coincide con la realidad. Yo podría poner algunos ejemplos, no diré el nombre, de algunas empresas que por cada euro de deuda que está contabilizada hay 3 fuera de balance. Entonces, hay un problema ahí. Entonces, a efectos de valorar una empresa, yo preferiría, ¿por qué valoro yo esa empresa? ¿Cuál es el objetivo? Yo valoro las acciones de una empresa porque quiero invertir durante un mes, eso tiene un método. Yo valoro esa empresa porque la quiero adquirir para seguir con la actividad, no tiene nada que ver. Y el tipo de empresa. Si yo quiero valorar Saba, Saba que vende horas de parque, hay unos activos. Si yo valoro una empresa de publicidad, ¿qué valen los activos? ¿Qué vale el balance? Porque la empresa de publicidad que vende ideas. ¿Y quién genera ese valor? El creativo que genera esa idea.
Entonces ahí, entramos por, en por el mucha vida que intangible, tenga, ¿no? si ese creativo se me va y el que entra no se entera de nada. Entonces, eso hay que conocer por qué valoro el negocio y qué tipo de negocio. Y cuál es el objetivo. No es, por ejemplo, cuando hay una salida a bolsa, más que valorar la empresa, ¿qué analiza el inversor? Si comparativamente con empresas similares está cara o barata. Porque una cosa es el valor, esto lo dijo un escritor español muy famoso, que es un necio confunde valor y precio. O sea, una cosa es el valor, pero si el valor fuese el precio, la bolsa no existiría. Pero cuando alguien compra una acción, ¿por qué lo hace? Porque es que la acción está infravalorada. Yo compro a 10 y aquí un mes venderé a 12. ¿Qué significa? Que parte del valor no está en el precio. Entonces, la valoración es una problemática que primero, ¿por qué valoro? ¿Cuál es el objetivo de la valoración? ¿Qué tipo de empresa? ¿Qué quiero hacer? Por ejemplo, yo he visto una valoración de una empresa textil que se valora como una empresa inmobiliaria. Porque yo compré una empresa textil, pero el objetivo del que la compró no era seguir con la actividad. Era cerrarla y esos inmuebles, esos solares, reconvertirlos en promoción inmobiliaria. Con lo cual, ¿qué tiene que ver el EBIT de una empresa textil si lo que quiero hacer es cerrarla y tirarlos y construir pisos? Entonces, por eso la valoración es un tema muy subjetivo. Muy bien. Oye, ¿y qué consideráis que pueden aportar estos manuales que habéis escrito a los alumnos de aquí, de IGEMA, para su formación? ¿Qué creéis que les puede aportar? Bueno, pues en primer lugar lo que habría que destacar, o quizás ya yo creo que a la altura, por las últimas generaciones de alumnos, que a nivel general habría que inculcarles o hacerles llegar de forma muy clara el valor que aportan todos los manuales o los libros académicos a la hora de desarrollar, de adquirir los conocimientos y de asimilarlos. O sea, es muy importante que se vea la diferencia que hay entre lo que es pasar un PowerPoint cuando estamos haciendo una presentación en una clase, a que después se tiene que complementar todo aquello que se ha presentado, pues gracias precisamente a libros académicos o manuales, que yo creo que aquí está la diferencia entre el libro académico y el manual, ¿no? El libro puede ser cualquier tipo de temática, y estos están creados, están realizados con el objetivo de poder presentar unos conocimientos con un orden, naturalmente, y que sirvan precisamente para que se vayan asimilando, se vayan introduciendo, haya este mecanismo, esta comunicación. Entonces, se puede conseguir exactamente de muchas maneras. Los dos primeros son con tipo test, de manera que previamente el alumno, el estudiante, lo que ha tenido que hacer es pues coger manuales que desarrollan los contenidos, de desarrollo de contenidos. Se ha tenido que hacer una lectura, se han tenido que tomar apuntes, se han tenido que hacer esquemas, porque todo eso forma parte del proceso de aprendizaje, y después lo que necesito pues es precisamente valorar o contrastar si lo que yo he estado trabajando lo he asimilado suficientemente. Y estos dos primeros manuales, la verdad es que son muy útiles para eso, porque me están poniendo a prueba y además me dan un feedback, porque como tenemos las soluciones al final, pues puedo consultarlo y puedo autovalorar el nivel de adquisición de mis conocimientos. Por lo tanto, como aprendizaje, como diagnóstico y como mejora, pues estos dos estaban pensados precisamente para ayudar en ese proceso. Y el tercero, como es más descriptivo, a pesar de que hay algunos ejercicios, es más descriptivo, pues sí que es un manual más de contenidos. Entonces este es el que sería pues el punto de partida para poder consultar, tomar apuntes, hacer nuestros esquemas, que esto sí que cada uno de vosotros pues tiene que tener, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Pues aquí cada uno tiene que tener su propia metodología, hay que desarrollar una metodología de estudio, eso es muy importante. Y los manuales, estos naturalmente entre ellos, nos ayudan precisamente a conseguir esto. Forma parte del proceso de aprendizaje, orientan, acompañan al estudiante.
Yo quería hacer una puntualización ya, habiendo dicho esto, antes de pasar, es que, bueno, primero de todo, que estos libros estarán a disposición de todos vosotros en la biblioteca para que los podáis consultar. Y en segundo lugar, y ya para aclarármelo, si tan claro van a ser para ellos, ¿no sería bueno poner uno para la asignatura de tal como refuerzo para la asignatura X Sí, como refuerzo? Dirección Financiera va el de ejercicios tipo test sobre las fuentes de financiación, está dirigido al temario de Dirección Financiera de tercer curso. ¿Vale? Para que todos los... Ahora mismo hay aquí de primero y de segundo. ¿Vale? Pues los de segundo cara al del año año que viene viene. son de tercero. ¿Eh? Pues abrimos turno de preguntas. Si alguien tiene alguna consulta, pregunta, sugerencia, comentario, estamos abiertos a todos. ¿Cuánto tiempo tardaron en redactar los manuscritos? Pues vamos a ver. El primero estuvimos unos 4 meses, ¿no? Entre el primero y el segundo pasaron como cosa de unos 6 meses, trabajando en verano, mes de agosto. Nos vamos a... Se han asustado. Sí, sí. No, pero ¿sabes qué pasa? Que es que cuando las cosas se hacen con ganas y con ilusión y cuando crees en ellas, el trabajo no es un trabajo duro, pesado, sino que lo haces con muchas ganas. O sea, aquí hay una fuerte dosis de motivación en la realización de estos manuales, porque yo además, ya os he dicho, o sea, yo creo en ello, yo necesito un manual. Yo para prepararme mis clases, yo necesito consultar. O sea, yo no me invento las cosas. Después, cuando sí que es verdad que llevamos unos años ya desarrollando unas materias, entonces sí que es... ¿Pero por qué? Porque las hemos asimilado, pero porque previamente nosotros hemos llevado también a cabo un proceso de aprendizaje en el cual consultamos. Y los 2 primeros, como te digo, pues pasarían unos 5 o 6 meses aproximadamente, y en el segundo pasamos un poquito más de tiempo porque era más complejo el poder estructurarlo, bueno, y también unos 6, 7 meses para uno, pero entre el primero y el segundo, entre los dos, unos 5 o 6. Pero bueno, gratificante, ¿eh? Cuando lo tienes es realmente un producto, es gratificante. Y además, ya os digo, con esta ilusión de decir que queremos que sean útiles, o sea, pensando en no por uno mismo, sino por el alumno, por el estudiante, lo que puede aportar. Bueno, yo recientemente acabé de estudiar ADE, hace 2 años aproximadamente. El año pasado estaba estudiando máster y también, por suerte o por desgracia, depende para quién, empecé a dar clases en Dirección Financiera en la Universidad de Barcelona. Y quiero destacar, y creo que es importante, y más hoy en día después de todo lo sufrido de la pandemia, que yo también la viví como estudiante, la importancia de los manuales en papel. Es importante, y para mí ahora me doy cuenta más aún, ¿no?, de la importancia de tener un libro en papel, en este caso, pues ejercicios tipo test. Me centro más en la parte de los 2 primeros, más que la valoración de empresas, que no es mi ámbito de estudio, ¿sí? Aunque obviamente todo viene conectado, pero quizás de momento me queda un poco más ajeno. Pero sí que destacaría la importancia de tener un manual que podemos consultar, que podemos trabajar encima, sin tener que estar con el medio digital, que es fácilmente... Yo mismo me pierdo si estoy con el iPad trabajando un ejercicio que tengo en el campus o en el Moodle o lo que sea. Luego te empiezan a llegar notificaciones y ya te desorientas. En cambio, tener la opción de plantearme, en este caso con los ejercicios tipo test, esas preguntas que seguramente de otra forma, porque la estructura quizás no es la misma, pero sí común del temario, me permite probarme, ¿no?, sin esos estímulos ajenos, y poder focalizar en afinar ese conocimiento, ¿no? Lo creo un poquito compartido con lo que decía el doctor Casado, ¿no?, que era importante, ¿no?, hacer hincapié en matizar esos pequeños puntos que ya conoces, pero que de alguna manera puedes ir generando ese recurso interno de, vale, consolidación, lo he entendido, sí, pero ¿hasta qué punto? Y hasta que no vas apretando un poquito más la tuerca de vamos a probar, y a la que no te has equivocado 7 veces,
seguramente no lo aprendas. Igual que, bueno, pues muchos de vosotros tendréis el carnet de coche y nos dicen, para aprender el carnet de coche, a base de test. Te dan la aplicación, test todo el día. Pues esto sería un poco, yo creo que el mismo prisma, pero sin esa necesidad de tanta pantalla. Y yo soy el primero que voy cargado de dispositivos, bueno, pero sí que creo que es importante el tocar, y más, ya os digo, después de la pandemia yo lo sufrí bastante. Perdimos bastante comunicación. Encima, el primer año de clase que di era en pandemia también, porque justo acabar la carrera empecé, y hoy en día se nota el contacto con el alumnado. Cuando tenemos una duda, como alumno que sigo siendo de doctorado, y tengo la posibilidad de acercarme a mi director de tesis y decirle, esto no, acabamos cogiendo papel y boli para apuntar todos aquellos entresijos del artículo que queremos destacar o de lo que queremos hacer. No nos ponemos la pantalla porque seguramente es más ágil el plasmar las ideas, y creo que esto nos puede favorecer, y que haya gente que dedique su tiempo, y si encima es con gusto, pues sarna con gusto no pica, ¿no? Dicen, pues que dedique su tiempo en elaborar estos materiales, pues creo que es encomiable, y es, bueno, se tiene que aprovechar, y si lo tenéis en la biblioteca, que es gratis, pues mejor aún, ¿no? Gratis Valpar2, pues adelante. Y esto además lo comenta una persona que es del ámbito, conoce muchísimo sobre el ámbito tecnológico, es un manitas con todo lo que sea ordenadores, tecnología, conexiones, o sea que... Aparte estudio informática y doy clases de esto en aplicaciones, en sí. Por lo cual, sí, me encanta, pero no... Sigo confiando en el papel. Esto lo que viene a representar o a reflejar es que hemos de saber hasta qué punto en cada momento es necesario o es un apoyo el ámbito tecnológico, y cuándo debemos de pasar a métodos más tradicionales, como digo, o sea, ni 0 ni 100, o sea, ni blanco ni negro. Tenemos que saber en cada momento sobre qué soporte debemos, se ajusta más, ¿eh? ¿No hay más preguntas? Aquí, señor. Bueno, es más una duda que una pregunta, pero o sea, yo me pregunto si estos manuales, entiendo que sí, porque si no, no tendría mucho sentido hacerlos, pero hablan de conceptos que son tan aplicables como hace unos años como en el futuro, ¿no? O sea, al final tienen en cuenta, ¿no?, la evolución que hay constante y tal. No, Sí. Además, piensa que hay ciertos conceptos base que son inamovibles, permanentes, inamovibles, y después otra cosa es cómo evolucionan, que entonces se van introduciendo. Por ejemplo, en el ámbito de las finanzas, pues ahora se le está dando mucho desarrollo, mucho impulso precisamente a lo que es las finanzas conductuales, que esto es un aspecto pues que, o sea, siempre hay revisiones, siempre hay aspectos, temas que se van a tener que añadir, pero hay otros que son inamovibles, que son la base. Entonces, naturalmente, hablan, o sea, tocan la actualidad, o sea, temas que son básicos y naturalmente actuales, ¿eh? O sea, lo recoge todo. Claro, porque al final no son libros sino manuales, es decir, lo que habéis explicado. Son manuales educativos, o sea, tienen como objetivo ese. Sí, habla. Fíjate, hay un aspecto que ahora es actual y lo era hace 100 años, 200. Hablamos de financiación, el impacto del endeudamiento sobre la empresa. O sea, esto ni ha variado ni variará. O sea, y eso es un punto clave a la hora de decir cómo te financias. No solo hay que tener en cuenta el coste, ¿no?, cómo afecta a la solvencia. Claro, pues si tú ves un préstamo al 5% y es más barato que ampliar capital, pero estás tocando la solvencia, y esto es permanente, no es temporal, esto ha pasado siempre. Claro, por ejemplo, en donde hablabais del riesgo, que ahora el mercado pues ofrece distintas vías para asumirlo de una forma u otra, pues igual que antes no existía depende de qué vías, entiendo que en un futuro o cambiará o variará o habrán. Por eso, o sea, todo esto, los conceptos que se explican en los manuales se tienen en cuenta, ¿no? Sí, pero cuando hablamos de riesgo tipo interés, riesgo de tipo de cambio, eso es permanente. En el tiempo no habría. Riesgo de mercado, por ejemplo, las acciones, vale, fíjate, el primer manual de bolsa, que es del 1600 y algo, se editó en Amsterdam, me parece, se llamaba Confusión de confusiones. El libro es de bolsa, fíjate si había riesgo entonces, que hace 400 años, y decían que había riesgo en la bolsa, y sigue estando.
si hay más preguntas. Si no, haría yo una. Que ahora me has sugerido, ahora hablando tú de tipos de interés y tipos de cambio, en el sentido de que vamos a poner, ahora, por lo visto, los bonos americanos están dando más interés que los bonos europeos, del Banco Central Europeo, están dando más interés, pero sin embargo está claro que hay un riesgo de cambio en cuanto al dólar-euro que puede hacer que a lo mejor sea más preferible comprar bonos europeos a un cambio menor, hay un tipo de interés menor porque no hay un riesgo de cambio, que no a lo mejor un americano que teniendo más interés. Entonces, sobre esa disyuntiva, ¿qué opinarías? Sí, esto existe, no solo comprando bonos. Si alguien decide comprar acciones a la bolsa de ver, pues compra acciones de IBM. Sí, no es que subirá la cotización en dólares, pero lo que sube en dólares lo pierdes por tipo de cambio. Es un riesgo conjunto. Sí, es verdad, sí hay instrumentos financieros que permiten cubrir ese riesgo. O sea, por ejemplo, en el mercado de opciones exóticas hay un tipo de opción que tú, más que cubrir el tipo de cambio y el valor de la acción o el tipo de interés, cubres el valor de la inversión que has hecho. O sea, eso como por ejemplo, si hay inversiones, pues yo tengo una posición en dólares, una en libras y una en francos suizos, tengo 3 riesgos. Pues hay un tipo de estrategia de cobertura que cubre los 3 riesgos a la vez. O sea, cubres el valor global de la cartera, no los 3 riesgos individuales, sí lo hay. Pero esto es así. O sea, siempre hay dos. Y vamos, yo digo, el que pide un préstamo, esto ha pasado en España, el follón que hay incluso en los tribunales con las hipotecas en divisas. Que además hipotecas en dólares, pero básicamente eran en francos suizos y en yens, además a tipo variable, es un demoledor. Sí, pero sí hay posibilidades de cobertura de esos riesgos. Bueno, pues si no hay más preguntas, antes de finalizar la sesión, agradecer de nuevo primero a los profesores por haber elegido este espacio para presentar sus 3 libros que son como sus 3 nuevos niños pequeños y, por supuesto, al doctor Casado por encontrar un hueco en la agenda y acompañarnos en esta presentación. Y un fuerte aplauso para todos.